me llamo Marina. Tengo 50 años y llevo 20 despertándome a las 4 de la madrugada. No es una elección, es una condena que yo misma me impuse, o quizá me la impusieron sin que me diera cuenta. Cuando el despertador suena, aún está oscuro como boca de lobo. La casa duerme, mi marido Javier ronca a mi lado, y yo pongo los pies en el suelo frío sin hacer ruido. Es mi ritual, preparar el café, cortar el pan, freír los huevos, dejar los tuppers listos para que ellos solo tengan que calentarlos. Soy una máquina perfecta, invisible, eficiente. Ese día, el día de mi cumpleaños número 50, todo empezó igual. Las 4:10 ya estaba en la cocina, con el delantal puesto y la lista mental de lo que había que hacer. Javier tenía una reunión importante a las 9, así que le dejé el traje azul planchado y los zapatos brillando. Elena, mi hija de 24 años, trabaja en una agencia de publicidad y siempre sale corriendo, le preparé un batido de plátano y avena, su favorito. Carlos, el pequeño de 22, estudia Derecho y vive en casa porque la universidad le queda cerca, le puse 3 pares de calcetines limpios en el cajón, porque siempre pierde uno. Nadie me dijo, gracias. Nadie levantó la vista del móvil cuando dejé el desayuno en la mesa. Javier entró a la cocina con el periódico bajo el brazo, gruñó algo sobre el tráfico, y se sirvió café sin mirarme. Elena bajó las escaleras hablando por teléfono con su novio, se llevó el batido y desapareció. Carlos salió corriendo porque llegaba tarde a clase, y solo alcancé a oír un «hasta luego, mamá», mientras cerraba la puerta de golpe. Me quedé sola frente a la mesa vacía. La vela que había encendido para mí misma, una pequeña vela blanca que compré a escondidas, seguía ardiendo junto al plato. Nadie la vio. Nadie preguntó por qué había una vela. Me senté, soplé la llama y me dije, «Feliz cumpleaños, Marina». Tenía la garganta apretada, pero me obligué a sonreír. Total, no era la primera vez. A lo largo del día, esperé una llamada, un mensaje, cualquier señal. Javier solía enviarme un «felicidades» escueto desde la oficina, aunque nunca recordaba mi edad exacta. Ese día, ni eso. A las 2 de la tarde, llamé a su despacho. Lo cogió su secretaria, Susana, una chica joven que siempre me trataba con esa amabilidad falsa de quien sabe más de lo que dice. Señora Marina, don Javier está en una reunión. ¿Quiere que le deje algún recado? No, no, gracias. Solo quería, bueno, nada importante. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Llevábamos 27 años casados. 27. Y él no recordaba que ese día cumplía medio siglo. Tampoco mis hijos. Elena me había mandado un mensaje a las 8 de la mañana, «Mamá, ¿has visto mi cargador?». Nada más. Carlos me pidió por WhatsApp que le transfiriera dinero para apuntarse a un curso intensivo. Ni un, por favor, ni un, gracias, ni mucho menos un, feliz cumpleaños. Por la tarde, decidí hacer algo distinto. Preparé una cena especial. Compré lubina, la que más le gusta a Javier, verduras asadas, y un pastel de chocolate que horneé yo misma. Pasé 3 horas en la cocina, con las manos manchadas de harina y el corazón encogido. Quería creer que quizá lo habían planeado todo en secreto, que llegarían con regalos y globos, que me dirían, sorpresa. Ingenua. A las 8:30, Javier llegó a casa. Dejó el maletín en el recibidor, se aflojó la corbata y se dejó caer en el sofá. «Huelo a pescado», dijo, sin mirarme. «¿Qué hay de cenar?». «Lubina al horno», respondí con una sonrisa forzada. «He hecho también tu puré de patatas favorito». «Bien, bien. Estoy muerto. Este cliente nos ha tenido toda la tarde dando vueltas». Elena entró poco después, directa a la cocina, abrió la nevera y cogió un yogur. «Mamá, ¿hay algo rápido?». «Es que tengo que terminar un informe». «He preparado cena especial, hija. Siéntate con nosotros». «Uf, no sé si tengo tiempo». «Bueno, vale, un poco». Carlos llegó el último, con la mochila colgando de un hombro y los auriculares puestos. Se sentó a la mesa sin quitárselos, mirando el móvil. Yo serví los platos, puse la ensalada en el centro, llené las copas de vino. Nadie comentó nada. Nadie alzó la copa. Nadie dijo, «Oye, mamá,
hoy es tu cumpleaños. Comimos en silencio, roto solo por el ruido de los tenedores contra la loza y algún comentario de Javier sobre el atasco de la M30. Entonces ocurrió. No sé qué me pasó. Quizá fue la acumulación de 20 años, o la vela que había soplado sola por la mañana, o la lubina que había cocinado con tanto cariño y que nadie elogió. Dejé el tenedor sobre el plato con un golpe seco. Los tres levantaron la vista, sorprendidos. ¿Os he dicho alguna vez cómo me llamo? Pregunté. Javier arrugó el ceño. ¿Cómo dices? Que si sabéis mi nombre. Decime, ¿cuál es mi nombre? Elena me miró como si hubiera perdido el juicio. Mamá, ¿estás bien? Claro que sabemos cómo te llamas. Eres Marina. Ah, sí. Porque llevo todo el día esperando que alguien me dijera, feliz cumpleaños, Marina, y nadie lo ha hecho. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un simple, gracias por la cena. Soy vuestra madre, vuestra esposa, pero hoy parece que soy invisible. Javier suspiró, apoyó los codos en la mesa y me miró con esa expresión paternalista que tanto odio. Venga, Marina, no empieces. Ha sido un día muy duro. Mañana te felicitamos, ¿vale? No es para tanto. ¿Qué no es para tanto? Cumplo 50 años. 50. Y vosotros no os habéis acordado. Ni siquiera tú, Javier. 27 años casados y no recuerdas la fecha de mi cumpleaños. Claro que la recuerdo, mintió. Es él. 18 de agosto, dije en voz baja. Hoy es 18 de agosto. Se hizo un silencio incómodo. Carlos se quitó los auriculares y me miró con fastidio. Mamá, no montes un drama. No pasa nada. Te felicitamos ahora. Feliz cumpleaños. ¿Contenta? Elena asintió con la cabeza, sin dejar de mirar el móvil. Sí, mamá, felicidades. De verdad, lo siento, se me ha ido. Pero no es para tanto. No es para tanto. Esa frase me atravesó como un cuchillo. 20 años de madrugadas, de renuncias, de sueños enterrados, y para ellos, no es para tanto. Respiré hondo. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que había estado sujeto con alfileres durante demasiado tiempo. Ya no voy a hacerlo más, dije. Javier dejó la copa. ¿Hacer qué? Ser vuestra criada. Vuestra cocinera. Vuestra sombra. Ya no me levantaré a las 4 de la mañana para que vosotros viváis cómodos. Se acabó. Los tres se miraron entre sí. Y entonces, ocurrió lo peor, se rieron. Primero Javier, una risita nerviosa. Luego Carlos, una carcajada. Elena sonrió, incrédula. Vale, mamá, muy gracioso, dijo Carlos. ¿Y quién va a hacernos la comida? ¿Vas a contratar a una empleada? Sois adultos. Aprended a cocinar, a lavar vuestra ropa, a vivir sin mí. Javier negó con la cabeza, divertido. Tranquila, mujer. Mañana se te pasa. Siempre dices lo mismo y siempre vuelves. Esta vez no. Me levanté de la mesa. Subí al dormitorio, cogí la maleta que había preparado esa tarde mientras ellos estaban fuera, y empecé a meter mis cosas. Ropa, documentos, algunos libros, mis pinturas. Todo lo esencial. Cuando bajé las escaleras con la maleta rodando detrás de mí, ellos seguían en la mesa, riéndose todavía. ¿A dónde vas, Marina? Preguntó Javier, sin levantarse. A algún sitio donde sepan mi nombre. Salí por la puerta. No cerré con llave. Dejé la carta sobre la mesita del recibidor, escrita con letra temblorosa pero firme, no volveré. Aprended a vivir sin mí. Marina. El ascensor tardó en llegar. Oí las risas apagándose detrás de la puerta. Pensé que tal vez se darían cuenta en 5 minutos, en 10. Pero no. Cuando el ascensor llegó al portal, saqué el móvil, apagué la localización y bloqueé todos sus números. Necesitaba desaparecer. Necesitaba recordar quién era antes de ser la madre de Elena, la madre de Carlos,
la esposa de Javier. Afuera, la noche de Madrid estaba cálida. Caminé hacia la estación de metro con la maleta pesando en el brazo. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía seguir siendo la mujer que se levantaba a las 4 de la mañana para que nadie la viera. Esa noche, en un hostal barato cerca de la Puerta del Sol, me senté frente al espejo del baño y me miré por primera vez en años. Tenía arrugas, canas, ojeras. Pero también tenía unos ojos que aún brillaban con algo parecido a la rebeldía. Sonreí. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de guerra. «Feliz cumpleaños, Marina», me dije en voz alta. Esto es solo el principio. Lo que no sabía era que, al otro lado de la ciudad, mi familia seguía riendo. Que pensarían que era una broma, una rabieta pasajera. Que al día siguiente, cuando no hubiera café ni tuppers ni ropa planchada, empezarían a preocuparse. Pero ya no sería mi problema. 3 días después, cuando mi silencio se convirtió en ausencia definitiva, cuando el banco les informó de que había retirado la mitad del dinero de la cuenta conjunta, cuando mi abogada les entregó los papeles del divorcio, entonces, solo entonces, dejarían de reírse. Pero esa noche, en aquel hostal cutre, yo ya no era suya. Era mía. Me desperté en una cama que no era la mía. Durante unos segundos, el cerebro me jugó una mala pasada y pensé que estaba en casa, que el despertador iba a sonar en cualquier momento, que tendría que levantarme a las 4 de la mañana para empezar otra jornada interminable. Pero no. La luz entraba por una ventana diminuta, el colchón era duro como una tabla, y olía a lejía barata mezclada con humedad. Estaba en el Hostal San Miguel, en la calle de la Montera, a 2 pasos de la Puerta del Sol. Me incorporé lentamente. La espalda me dolía, pero no era un dolor físico. Era ese peso que llevaba dentro desde que crucé el umbral de mi casa la noche anterior. Miré el móvil, 7 de la mañana. Sin llamadas perdidas, sin mensajes. Había bloqueado sus números, pero aún así, una parte de mí esperaba ver algún intento de contacto. Marina, vuelve a casa. Lo siento, se nos olvidó. Algo. No había nada. Me levanté, fui al minúsculo cuarto de baño y me miré al espejo. Tenía el pelo revuelto, los ojos hinchados de no haber dormido bien, y una expresión que no reconocía. Era la cara de una mujer que había tomado una decisión irreversible. Me mojé la cara con agua fría y respiré hondo. Esto es lo que querías, Marina. Ahora aguanta. A las 8:30 bajé a recepción. El dueño del hostal, un hombre mayor llamado Emilio, me saludó con una sonrisa amable. Tenía acento andaluz y una calva reluciente. «Buenos días, señora Marina. ¿Ha descansado bien?» «Regular», admití. «Pero suficiente. ¿Puedo quedarme unos días más?» «Claro, claro. La habitación que tiene está libre hasta el viernes. Si necesita más tiempo, me dice». «Gracias, Emilio. Es usted muy amable». Salí a la calle. El bullicio de Madrid a esas horas era ensordecedor. Gente que iba a trabajar, turistas con mapas desplegados, vendedores ambulantes montando sus puestos. Me sentí una extraña en mi propia ciudad. Había vivido aquí 30 años, pero nunca había caminado por la Montera a las 8 de la mañana sin un propósito concreto. Siempre había sido la ruta del supermercado, la parada del autobús, el camino de vuelta del colegio de los niños. Nunca un paseo sin destino. Compré un café con leche en un bar de la esquina y me senté en un banco de la Plaza Mayor. El sol empezaba a calentar, pero yo temblaba. No de frío. De miedo. De libertad. Saqué el móvil y, en un acto de debilidad, desbloqueé el número de mi hermana Sofía. Ella era la única persona que sabía lo que había pasado, la única a la que había llamado antes de bloquear a mi familia. Sonó 3 veces. Al otro lado, su voz ronca de recién levantada. «Marina. ¿Dónde estás? Llevo toda la noche sin poder dormir pensando en ti». «Estoy bien, Sofía. Estoy en un hostal cerca de Sol». «¿En un hostal? ¿Por qué no vienes a mi casa? Tengo el sofá cama libre, no tienes que gastarte el dinero en hostales». «Necesito estar sola».
Necesito pensar. Hubo un silencio. Luego, mi hermana suspiró. ¿Has hablado con Javier? No. Les he bloqueado a todos. Marina dudó. Esta mañana, a las 7, Javier me ha llamado. Estaba histérico. Dice que no sabía que era tu cumpleaños, que se le había olvidado, que se siente fatal. Ah, sí. Pues que se sienta. 27 años casados y se le olvida mi cumpleaños. Y no solo a él, también a mis hijos. ¿Sabes lo que es eso, Sofía? ¿Sabes lo que es pasar 20 años matándose por una familia y que el día que cumples medio siglo nadie, ni una sola persona, te diga, felicidades? Lo sé, Marina. Lo sé. Siempre te lo he dicho, das demasiado y no pides nada a cambio. Pero ellos están acostumbrados a que tú lo hagas todo. No es excusa, pero es la realidad. Pues la realidad va a cambiar. No pienso volver. Otro silencio, más largo. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Colgué y me quedé mirando la estatua de Felipe III en el centro de la plaza. Las palomas picoteaban migas de pan alrededor de los bancos. Una madre joven perseguía a su hijo pequeño mientras éste reía y escapaba. Hace 20 años, yo era esa madre. Corría detrás de Elena, luego detrás de Carlos, siempre detrás de alguien. Nunca delante. Nunca hacia mí misma. A media mañana, mi móvil vibró. Era un número desconocido. Lo cogí. ¿Marina? Soy Susana, la secretaria de Javier. Se me heló la sangre. Susana, ¿cómo has conseguido este número? Me lo ha dado su hermana. Mire, no quiero meterme en sus asuntos, pero su marido está destrozado. No ha ido a trabajar. Está en casa, bebiendo. Sus hijos no saben qué hacer. Le pido, por favor, que le llame. Susana, tú eres su secretaria, no su consejera matrimonial. Y no, no voy a llamarle. Si quiere hablar conmigo, que lo haga él directamente. Pero que sepa que no voy a volver. Pero... Adiós, Susana. Colgué. Las manos me temblaban. No sabía si estaba haciendo lo correcto. Llevaba 20 años haciendo lo correcto, y mira dónde me había llevado. A un hostal cutre, sola, con 50 años cumplidos y sin saber qué iba a hacer con el resto de mi vida. Decidí dar un paseo. Caminé sin rumbo, calle arriba, calle abajo. Llegué hasta la Gran Vía, luego giré hacia el barrio de las Letras. Allí, en una calle estrecha, vi un cartel que decía, Taller de Arte Contemporáneo. Clases para adultos. Matrícula abierta. Me detuve. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y entré. Dentro, un hombre de unos 60 años, con barba canosa y gafas redondas, estaba colocando caballetes. Levantó la vista y me sonrió. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Los carteles, las clases. ¿Todavía hay plazas? Sí, claro. Tenemos grupo de mañana y de tarde. ¿Tiene experiencia? Solía pintar. Hace muchos años. Antes de casarme. El hombre asintió, como si entendiera algo que yo no había dicho. Nunca es tarde para retomar un sueño. Mi nombre es Antonio. Soy el profesor. Si quiere, puede venir mañana a una clase de prueba. Sin compromiso. Le estreché la mano. Tenía las palmas callosas, de tanto sostener el pincel. Me llamo Marina. Y sí, me gustaría mucho. Salí del taller con el corazón latiendo más rápido. Por primera vez en años, había hecho algo por mí misma. Algo que no tenía que ver con Javier, con Elena, con Carlos. Algo que era solo mío. Esa tarde, mientras comía un bocadillo en un bar cercano, sonó mi móvil otra vez. Esta vez era Elena. No la tenía bloqueada. Dudé un segundo, pero al final deslicé el dedo para contestar. ¿Mamá? Su voz sonaba temblorosa, casi infantil. Mamá, ¿dónde estás? Papá está fatal, Carlos no para de llorar,
y yo no sé qué hacer. Elena, tienes 24 años. Eres una mujer adulta. Puedes arreglártelas. Pero mamá, necesitamos que vuelvas. No sabemos cocinar, no sabemos limpiar, no sabemos hacer nada sin ti. Pues aprended. Es hora de que crezcáis. Mamá, por favor. No, Elena. Escúchame bien. He pasado 20 años cuidando de vosotros. 20 años madrugando, cocinando, limpiando, planchando, resolviendo vuestros problemas. Y a cambio, ni siquiera os acordasteis de mi cumpleaños. No soy una criada. Soy vuestra madre. Pero también soy una persona. Y necesito que me respetéis. ¿Te respetamos, mamá? De verdad. Si me respetarais, no os habría tenido que recordar que existo. Hubo un sollozo al otro lado de la línea. Mamá, te quiero. Yo también te quiero, hija. Pero querer no es suficiente. Hay que demostrarlo. Y ahora tengo que colgar. Mamá, espera. Adiós, Elena. Colgué. Me quedé mirando el bocadillo a medio comer. Ya no tenía hambre. Pero tampoco tenía ganas de llorar. Tenía ganas de vivir. A las 7 de la tarde, volví al hostal. Emilio me esperaba en recepción con un sobre en la mano. Señora Marina, esto ha llegado para usted hace un par de horas. Un mensajero lo trajo. Abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita. Reconocí la letra de inmediato, era de Javier. Marina. No sé por dónde empezar. Supongo que lo primero es pedirte perdón. Perdón por olvidar tu cumpleaños. Perdón por reírme cuando dijiste que te ibas. Perdón por todos estos años en los que te he dado por sentada. No me di cuenta de lo mucho que hacías hasta que esta mañana me levanté y no había café. No había ropa planchada. No había nadie que me preguntara qué quería cenar. La casa está vacía, Marina. Vacía sin ti. Elena está destrozada. Carlos no para de decir que es culpa suya. Yo no sé qué hacer. Llevamos 27 años juntos. No puedo perderte así. Por favor, vuelve a casa. Prometo que todo va a cambiar. Te prometo que recordaré cada cumpleaños, que te ayudaré en casa, que dejaré de darte por sentada. Haré lo que sea. Solo dime dónde estás. Iré a buscarte. Hablaremos. Arreglaremos esto. Te quiero. Javier. Leí la carta 2 veces. La primera, con el corazón encogido. La segunda, con la mente fría. Las palabras eran bonitas, sí. Pero eran las mismas palabras de siempre. Las promesas de siempre. Todo va a cambiar. ¿Cuántas veces lo había oído? 10, 20, 30. Y nunca cambiaba nada. Doblé la carta, la metí en el sobre y se lo devolví a Emilio. Si viene alguien preguntando por mí, dígales que no sabe dónde estoy. Emilio me miró con curiosidad, pero no preguntó. Como usted quiera, señora Marina. Subí a la habitación. Cerré la puerta con llave. Saqué la libreta que había comprado por la mañana y empecé a escribir. No una carta. No una lista de la compra. Empecé a escribir mi historia. La historia de una mujer que había pasado 20 años siendo invisible y que, de repente, había decidido existir. Escribí hasta que me dolieron los dedos. Escribí sobre mi infancia en un pueblo de Ávila, sobre mi padre que murió cuando yo tenía 12 años, sobre mi madre que se quedó viuda y sola. Escribí sobre cómo conocí a Javier en una fiesta universitaria, sobre cómo me enamoré de su sonrisa fácil y sus promesas de futuro. Escribí sobre la boda, sobre el embarazo de Elena, sobre la mudanza a un piso más grande, sobre las noches en vela con Carlos cuando tenía cólicos. Escribí sobre las renuncias, el trabajo que dejé, los viajes que no hice, los cuadros que nunca pinté. Cuando terminé, eran las 2 de la madrugada. Cerré la libreta y me tumbé en la cama. Por primera vez en años, no pensé en lo que tenía que hacer al día siguiente. No pensé en la comida, ni en la ropa, ni en las facturas.
Pensé en mí. En la mujer que había sido, en la que era ahora, en la que quería ser. Y entonces, sonó el teléfono del hostal. Emilio llamó a mi habitación. Señora Marina, lo siento mucho, pero hay un señor abajo que pregunta por usted. Dice que es su marido. No he querido decirle que está usted aquí, pero él insiste en que le diga algo. ¿Qué hago? Me levanté de la cama. Fui hasta la ventana que daba a la calle. Bajé la mirada y allí estaba, Javier, apoyado contra su coche, mirando hacia el hostal. Tenía el pelo despeinado, la camisa arrugada, los ojos rojos. Parecía un fantasma. Dígale que no estoy, respondí en voz baja. Señora, él está muy insistente. Amenaza con esperar toda la noche. Pues que espere. Yo no voy a bajar. Colgué. Apagué la luz. Me quedé mirando la rendija de la persiana, viendo la silueta de Javier moverse nerviosamente en la acera. Podía bajar. Podía abrazarle. Podía volver a casa y fingir que nada había pasado. Sería tan fácil. Tan cómodo. Pero entonces recordé la vela. La vela blanca que había soplado sola en mi cumpleaños. Recordé las risas cuando dije que me iba. Recordé 20 años de madrugadas silenciosas, de esfuerzos invisibles, de amor no correspondido. No. No iba a bajar. Me tumbé en la cama, cerré los ojos, y dejé que Javier esperara abajo, solo, bajo la luz amarillenta de una farola de Madrid. Que sintiera lo que yo había sentido durante 20 años, la angustia de esperar a alguien que nunca llega. A la mañana siguiente, cuando abrí la persiana, Javier ya no estaba. Solo quedaba una colilla aplastada en el suelo y las marcas de sus neumáticos sobre el asfalto. Había sobrevivido a la primera noche. Pero sabía que aquello solo era el principio. La batalla apenas empezaba. Pasé 3 días en aquel hostal de la calle Montera sin salir apenas de la habitación. No por miedo, sino porque necesitaba procesar lo que había hecho. Había cruzado una línea invisible y no había vuelta atrás. Cada vez que el teléfono sonaba, el corazón me daba un vuelco. Pero no contestaba. Dejaba que las llamadas entrantes se acumularan en el buzón de voz, y por la noche, cuando el silencio era total, las escuchaba una por una. La primera era de Elena, llorando. Mamá, papá ha estado toda la noche fuera. Ha vuelto borracho a las 3 de la madrugada. Dice que fue a buscarte, que te encontró pero que no quisiste bajar. ¿Es verdad? Mamá, por favor, háblame. Dime que esto es una pesadilla. La segunda era de Carlos, con la voz quebrada. Mamá, no sé hacer nada. Esta mañana he intentado hacerme un huevo frito y se me ha quemado. La cocina está hecha un desastre. Elena no para de llorar y papá no habla con nadie. ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué hemos hecho tan mal? La tercera era de Javier. Su voz sonaba diferente. Más grave. Más rota. Marina, sé que estás escuchando esto. No voy a pedirte que vuelvas. No todavía. Pero necesito que sepas que he estado revisando tus cosas. He encontrado tu diario. Ese cuaderno azul que guardabas en el fondo del armario. Lo he leído entero. Y Marina, no sabía. No sabía nada. No sabía que habías dejado la carrera de Bellas Artes por quedarte embarazada de Elena. No sabía que tu madre estuvo ingresada 6 meses y que lo llevaste todo tú sola mientras yo viajaba por trabajo. No sabía que habías vendido tus pinturas para pagar la comunión de Carlos. No sabía que estabas tomando antidepresivos. No sabía nada. Y eso me mata. Apagué el mensaje antes de que terminara. No podía escuchar más. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero no era tristeza. Era rabia. Rabia porque había tenido que irme para que él abriera los ojos. Rabia porque durante 20 años había estado gritando en silencio y nadie me había oído. Esa tarde, decidí salir. Necesitaba aire, necesitaba moverme, necesitaba hacer algo que no fuera escuchar mensajes de arrepentimiento. Cogí el metro y bajé en la estación de Ópera. Caminé hacia el Palacio Real, rodeé la Plaza de Oriente,
y me senté en las escaleras de la Catedral de la Almudena. El sol de agosto pegaba fuerte, pero yo llevaba una chaqueta ligera y gafas de sol. No quería que nadie me reconociera. No quería ser Marina, la esposa de Javier, la madre de Elena y Carlos. Quería ser solo una mujer anónima sentada en unas escaleras. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Sofía. Marina, Javier ha estado en mi casa. Me ha enseñado el diario. Está destrozado. Llámame cuando puedas. No respondí. Guardé el móvil en el bolsillo y seguí mirando el horizonte. Las torres de la catedral se recortaban contra el cielo azul. Pensé en todas las veces que había pasado por delante de este lugar sin mirarlo. Siempre con prisa, siempre con la cabeza en otra cosa. Nunca me había parado a contemplar la belleza de mi propia ciudad. ¿Marina? La voz me sobresaltó. Giré la cabeza y vi a una mujer morena, de unos 40 años, con un niño pequeño de la mano. La reconocí al instante, era Lucía, una vecina del edificio donde vivíamos antes de mudarnos al piso más grande. Hacía años que no la veía. Lucía, qué sorpresa. Creía que eras tú. ¿Qué haces aquí sola? ¿Estás bien? Sí, solo estaba dando un paseo. Me miró con atención. Demasiada atención. Noté que sus ojos recorrían mi rostro, buscando algo. He oído rumores, dijo, bajando la voz. En la comunidad de vecinos. Que te habías ido de casa. Que habías dejado a Javier y a los niños. Sentí un nudo en el estómago. Los rumores volaban más rápido que yo. No son rumores. Es verdad. Lucía abrió los ojos como platos. ¿De verdad? ¿Y qué pasó? ¿Te fue infiel? ¿Hubo violencia? No, nada de eso. Simplemente, dejaron de verme. Me convertí en invisible. Y un día, decidí que ya no quería hacerlo. Ella asintió lentamente, como si entendiera algo que yo no había dicho. Sabes, Marina, siempre te envidiaba. Tu casa siempre estaba impecable, tus hijos siempre iban perfectos, tu marido tenía un buen trabajo. Parecías tenerlo todo. Parecía, repetí. Pero nadie ve lo que hay detrás de las apariencias. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. Pero por primera vez en 20 años, voy a hacerlo por mí misma. Lucía sonrió. Una sonrisa triste, pero sincera. Te deseo lo mejor, Marina. De verdad. Se despidió y se fue, arrastrando al niño de la mano. Me quedé sola otra vez, pero ya no me importaba. Las palabras de Lucía me habían confirmado algo, todo el mundo creía que lo tenía todo. Y sin embargo, yo me sentía vacía. La perfección exterior había sido mi cárcel. Esa noche, volví al hostal y encontré un sobre debajo de la puerta. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta de Carlos, escrita a mano con letra temblorosa. Mamá. Papá me ha dado la dirección del hostal. No le eches la culpa, se la sacamos a Emilio con amenazas. No voy a pedirte que vuelvas, porque sé que no lo harás. Pero necesito decirte algo. Nunca te lo he dicho, pero siempre supe que no eras feliz. Te veía levantarte antes que todos, acostarte después que todos, y nunca quejarte. Pensaba que era normal. Que todas las madres eran así. Que todas las mujeres se sacrificaban por su familia. Pero el otro día, cuando te fuiste, entré en tu habitación. Olía a ti. A tu perfume, a tu crema de manos, a ese olor a limpio que siempre te acompañaba. Y me senté en tu cama y lloré. Lloré como no lloraba desde que era niño. Me he dado cuenta de que no sé nada de ti. No sé cuál es tu color favorito. No sé qué libro te gusta leer. No sé qué música escuchabas antes de que nosotros naciéramos. No sé nada. Y eso me duele más que tu ausencia. Mamá, quiero conocerte. Quiero saber quién eres realmente. No la madre que nos cuidaba, sino la mujer que hay detrás. Y si para eso tengo que esperar, esperaré. Pero no desaparezcas del todo. Déjame al menos la oportunidad de encontrar a la verdadera Marina.
Te quiere, Carlos. Las lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. Mi hijo pequeño, el que siempre había sido más reservado, más distante, me estaba escribiendo la carta más honesta que había recibido en años. No me pedía que volviera. Me pedía que le dejara conocerme. Guardé la carta en la libreta donde estaba escribiendo mi historia. Luego cogí el móvil y, por primera vez en 3 días, marqué el número de Carlos. Sonó una vez. 2. 3. Al cuarto tono, oí su voz, entrecortada. ¿Mamá? Soy yo, hijo. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. No tienes que disculparte, Carlos. No es culpa tuya. Es culpa de todos nosotros, incluyéndome a mí, por no haber hablado antes. ¿Vas a volver? No. No todavía. Pero no voy a desaparecer. Voy a estar aquí, en Madrid, y quiero que nos veamos. Pero no como madre e hijo. Como 2 personas que tienen que conocerse de nuevo. ¿Cuándo? Mañana. A las 5 de la tarde. En el Café Central, en la calle del Príncipe. ¿Te parece bien? Sí. Sí, mamá. Estaré allí. Carlos. Dime. Gracias por la carta. Era justo lo que necesitaba oír. Colgué. Me quedé mirando el techo desconchado de la habitación del hostal. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. Era algo más profundo. Era la certeza de que, aunque el camino fuera duro, merecía la pena recorrerlo. Al día siguiente, a las 5 menos cuarto, llegué al Café Central. Era un lugar clásico, con techos altos, lámparas de araña y mesas de mármol. Había quedado con Carlos allí porque era un sitio neutral, ni de mi mundo ni del suyo. Pedí un café con leche y esperé. A las 5 en punto, vi entrar a mi hijo. Llevaba una camisa blanca arrugada, el pelo revuelto, y unas ojeras que delataban noches sin dormir. Me vio, dudó un segundo, y luego caminó hacia mi mesa. Se sentó enfrente sin decir nada. Pedimos café. El silencio se alargó, incómodo, denso. No sé por dónde empezar, dijo al fin. Yo tampoco, admití. Pero podemos empezar por lo fácil. ¿Cómo estás? Fatal. La casa es un desastre. Elena no hace más que llorar. Papá no habla. Yo no sé cocinar, no sé limpiar, no sé hacer nada de lo que hacías tú. Eso se aprende. Nadie nace sabiendo. Lo sé. Pero es que no me había dado cuenta de todo lo que hacías. Creía que las cosas aparecían solas. La comida, la ropa limpia, la casa ordenada. Pensaba que era magia. Pero no. Eras tú. Sonreí. Una sonrisa triste. Eso es lo que pasa cuando haces bien tu trabajo, nadie lo nota. Mamá, ¿por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué aguantaste tanto tiempo? Porque os quería. Porque pensaba que si aguantaba un poco más, las cosas cambiarían. Porque tenía miedo de defraudaros, de que me vierais débil. Porque creía que ser madre era eso, sacrificarse hasta desaparecer. Carlos bajó la mirada. Vi que sus ojos se humedecían. No queríamos que desaparecieras. Te necesitamos. Me necesitabais para que hiciera cosas por vosotros. No me necesitabais a mí. Hay una diferencia. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora quiero que me conozcáis. La verdadera yo. No la madre perfecta que cocinaba y limpiaba y callaba. La mujer que dejó la carrera de Bellas Artes, que soñaba con exponer en una galería, que quería viajar por el mundo y pintar paisajes. Carlos me miró como si me viera por primera vez. ¿Pintabas? Nunca lo supimos. Nunca os lo conté. Guardé los pinceles cuando nació Elena. Los cambié por biberones y pañales. Y luego, cuando naciste tú, los cambié por deberes y reuniones de padres. Y un día, me di cuenta de que ya no recordaba cómo se mezclaban los colores. Eso es muy triste, mamá.
Sí, lo es. Pero ahora voy a volver a aprender. Carlos alargó la mano y cubrió la mía. Su piel era cálida, juvenil. La piel de mi hijo, que ya no era un niño. Quiero ayudarte, mamá. Quiero que me enseñes a cocinar, a limpiar, a ser independiente. Pero también quiero verte pintar. Quiero conocer a la artista que llevas dentro. Eso llevará tiempo, Carlos. Tengo tiempo. Todo el tiempo del mundo. Sonreímos. Por primera vez en días, sonreímos de verdad. Pedimos otro café y hablamos durante horas. De todo. De nada. De su carrera, de sus miedos, de su novia, de la que yo ni siquiera sabía que existía. Me habló de sus sueños, de sus fracasos, de sus dudas. Y yo le hablé de los míos. Por primera vez, hablamos como iguales. Como dos adultos que se estaban descubriendo mutuamente. Cuando salimos del café, ya había anochecido. Carlos me abrazó largamente antes de irse. Te quiero, mamá. Y voy a demostrártelo. No con palabras, con hechos. Yo también te quiero, hijo. Y confío en ti. Lo vi alejarse calle abajo, con las manos en los bolsillos y la cabeza alta. Algo había cambiado entre nosotros. Algo se había reparado. No del todo, pero lo suficiente para empezar. Esa noche, cuando volví al hostal, encontré un mensaje de Javier en el buzón de voz. No lo escuché. Lo borré directamente. No estaba preparada para hablar con él. Todavía no. Pero sí estaba preparada para hacer algo que llevaba 20 años posponiendo. Saqué la libreta, abrí una página nueva, y escribí. Querido diario. Hoy he vuelto a sentir que existo. No como madre, no como esposa. Como Marina. Y es la sensación más hermosa del mundo. Cerré la libreta y apagué la luz. Afuera, Madrid seguía rugiendo. Pero dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, reinaba la calma. Una semana después de mi encuentro con Carlos, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. No podía seguir escondiéndome en un hostal de la calle Montera, viviendo entre paredes desconchadas y sueños aplazados. Necesitaba un lugar donde pudiera respirar, donde el aire no estuviera contaminado por los recuerdos de mi antigua vida. Había ahorrado algo de dinero durante años. Pequeñas cantidades que iba apartando sin que Javier lo supiera. 500 euros aquí, 300 allá. Nunca supe muy bien por qué lo hacía. Tal vez mi instinto sabía que algún día necesitaría escapar. Ahora, ese dinero era mi salvación. Consulté el mapa en el móvil y mis ojos se detuvieron en un punto al sur, Almería. Nunca había estado allí. Sabía que era una ciudad costera, con playas de arena fina y un casco antiguo lleno de calles estrechas. Lejos de Madrid. Lejos de Javier. Lejos de todo lo que me ataba a una vida que ya no quería vivir. Reservé un billete de tren para el día siguiente. A las 7 de la mañana, con el primer rayo de sol, abandoné el hostal San Miguel. Emilio me despidió con un apretón de manos y una sonrisa cómplice. Señora Marina, si alguna vez vuelve por Madrid, aquí tiene su casa. Gracias, Emilio. Por todo. Cogí un taxi hasta la estación de Atocha. El edificio era inmenso, lleno de viajeros con prisas, maletas rodantes y niños correteando. Me senté en una de las butacas de la sala de espera, con mi maleta pequeña entre las piernas, y esperé a que anunciaran mi tren. Faltaban 20 minutos. Saqué el móvil y, por primera vez en días, llamé a Sofía. ¿Marina? Su voz sonó alarmada. Llevo días sin saber de ti. Carlos me dijo que os visteis, pero no me dio detalles. ¿Dónde estás? En Atocha. Me voy a Almería. ¿Almería? ¿Para qué? Para empezar de cero. Necesito salir de Madrid, Sofía. Necesito un lugar donde nadie me conozca, donde nadie me juzgue, donde pueda ser simplemente Marina. ¿Y Javier? ¿Lo sabe? No, y no quiero que lo sepa. Al menos por ahora. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, mi hermana suspiró. Marina, no sé si esto es lo correcto.
pero tampoco sé si hay algo correcto en esta situación. Solo sé que te apoyo. Hagas lo que hagas, estoy contigo. Gracias, Sofía. Eres la única que me entiende. No soy la única. Carlos te entiende. Y Elena, aunque no lo demuestre, también. Solo necesitan tiempo. El tiempo es justo lo que voy a darme. Y a ellos también. Anunciaron mi tren. Me despedí de Sofía, prometiéndole que la llamaría al llegar. Subí al vagón, encontré mi asiento junto a la ventanilla, y dejé que el paisaje comenzara a desfilar ante mis ojos. Madrid se alejaba, convertida en una mancha gris en el horizonte. Sentí un nudo en el estómago, pero también una extraña sensación de libertad. Iba hacia lo desconocido, y eso, por terrible que sonara, era mejor que seguir atrapada en lo conocido. El viaje duró 5 horas. 5 horas viendo campos de trigo, pueblos blancos encaramados en colinas, y un cielo que se volvía cada vez más azul a medida que nos acercábamos al sur. En algún momento, cerré los ojos y dejé que el movimiento del tren me arrullara. Soñé con algo que no recordaba al despertar, pero que me dejó una sonrisa en los labios. Cuando el tren llegó a la estación de Almería, el calor me golpeó como una ola. Era un calor seco, abrasador, completamente diferente al bochorno de Madrid. Cogí mi maleta y salí a la calle. La ciudad se extendía ante mí, blanca y luminosa, con el mar brillando al fondo. Caminé sin rumbo fijo durante un rato, dejando que mis pies me guiaran. Pasé por la Plaza de la Constitución, con sus palmeras y sus terrazas llenas de gente. Luego bajé hacia el puerto, donde los barcos de pesca mecían sus cascos pintados de azul y blanco. El olor a sal y a pescado fresco me llenó los pulmones. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en semanas, sentí que podía llenar mis pulmones sin que el pecho me doliera. Encontré un pequeño hotel cerca del puerto, la Casa del Mar, regentado por una mujer mayor llamada Carmen. Tenía 60 y tantos años, el pelo blanco recogido en un moño, y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. ¿Sola?, preguntó, mirando mi maleta. Sola, confirmé. ¿Vacaciones? Algo así. Necesito un cambio de aires. Carmen asintió, como si entendiera más de lo que yo estaba diciendo. Pues has llegado al lugar adecuado. Almería tiene algo especial. La luz, el mar, la tranquilidad. Aquí la gente viene a curarse. ¿Curarse de qué? De la vida, mija. De la vida. Me dio la llave de la habitación número 7, en el segundo piso, con vistas al mar. Subí las escaleras lentamente, abrí la puerta, y me quedé paralizada. La habitación era pequeña pero acogedora. Una cama individual con sábanas blancas, una mesita de noche con una lámpara de mimbre, y una ventana que daba directamente al Mediterráneo. Dejé caer la maleta en el suelo, me acerqué a la ventana, y apoyé la frente contra el cristal. El sol se ponía sobre el mar, tiñendo el agua de tonos naranjas y rosas. Era tan hermoso que me faltó el aire. Esa noche, cené en una terraza frente al puerto. Pedí pescadito frito y una cerveza bien fría. Mientras comía, observaba a la gente pasar. Parejas jóvenes cogidas de la mano, familias con niños correteando, ancianos sentados en bancos mirando el horizonte. Todos parecían tranquilos, en paz consigo mismos. Quería ser como ellos. Quería esa paz. De repente, mi móvil vibró. Era un número que no tenía guardado, pero que reconocí. Javier. Había cambiado de número, pero él siempre encontraba la manera. Contesté, sin saber muy bien por qué. ¿Marina? Sí. Por fin contestas. Llevo días llamándote. He hablado con Carlos, sé que os visteis. Sé que estás bien. Pero necesito oír tu voz. Ya me oyes. ¿Dónde estás? Eso no importa. Sí importa. Eres mi mujer. Tengo derecho a saber dónde estás. No, Javier. No tienes ningún derecho. No después de 20 años ignorándome. Hubo un silencio. Luego, su voz, más baja, más frágil. Marina, he estado leyendo tu diario.
He visto las fotos de tus cuadros. No sabía que pintabas. No sabía nada de ti. Y eso me duele más que tu ausencia. Debería dolerte. Porque nunca te interesaste. Nunca preguntaste. Nunca miraste más allá de la superficie. Tienes razón. Y no voy a excusarme. Pero quiero cambiar. Quiero que me des una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para que dentro de 6 meses todo vuelva a ser como antes? No, Javier. No voy a volver a casa para que tú te sientas bien contigo mismo. No te pido que vuelvas. Te pido que me dejes demostrarte que puedo ser mejor. Demuéstramelo desde lejos. Sin mí. Si realmente quieres cambiar, hazlo por ti mismo, no por mí. Colgué. Mis manos temblaban. La cerveza se había calentado. El pescadito se había enfriado. Pero no me importaba. Había dicho lo que tenía que decir. Y por primera vez, no me arrepentía. Pasé los siguientes días explorando Almería. Por las mañanas, caminaba por la playa, descalza, sintiendo la arena húmeda bajo los pies. Por las tardes, me sentaba en un banco del Parque Nicolás Almerón y leía libros que compraba en una librería de viejo cerca de la catedral. Por las noches, cenaba en el mismo restaurante frente al puerto, donde ya me conocían y me guardaban mi mesa. Una tarde, mientras paseaba por el casco antiguo, encontré una pequeña galería de arte. Se llamaba La Luz del Sur. La fachada era blanca, con un toldo rojo y un escaparate lleno de cuadros. Entré sin pensarlo. Dentro, una mujer joven, de unos 30 años, estaba colocando lienzos en las paredes. Me saludó con una sonrisa. Buenas tardes. ¿Busca algo en particular? No, solo mirar. Me encanta el arte. Pues está en el lugar adecuado. Somos una galería pequeña, pero tenemos obras de artistas locales muy talentosos. Recorrí la sala lentamente. Había paisajes marinos, retratos abstractos, bodegones llenos de color. Pero lo que más me llamó la atención fue un cuadro pequeño, casi escondido en una esquina. Representaba a una mujer sentada en una silla, mirando por una ventana. Su rostro estaba difuminado, pero su postura transmitía una tristeza profunda, una soledad inmensa. Me quedé mirándolo durante varios minutos. Ese es mi favorito, dijo la joven, acercándose. Lo pintó una artista local, Ana Beltrán. Habla de la soledad de las mujeres que se quedan esperando. Es precioso. Y muy triste. La tristeza también puede ser bella, ¿no cree? Asentí. Sin saber muy bien por qué, sentí que ese cuadro hablaba de mí. De la mujer que había sido durante 20 años, sentada en una silla, mirando por una ventana, esperando que alguien la viera. ¿La artista da clases? Pregunté. Sí, tiene un taller los jueves por la tarde. ¿Le interesa? Sí. Mucho. La joven me dio una tarjeta con la dirección del taller. La guardé en el bolsillo como si fuera un tesoro. Esa noche, cuando volví al hotel, llamé a Carlos. Mamá, qué alegría oírte. ¿Cómo estás? Bien, hijo. Muy bien. He encontrado un lugar donde quiero quedarme. ¿Dónde? Almería. Es precioso. Tranquilo. La gente es amable. Y he encontrado un taller de pintura. ¿Vas a volver a pintar? Voy a intentarlo. Me alegro mucho, mamá. De verdad. Carlos, ¿cómo está todo por ahí? Regular. Papá está hecho un desastre. No come, no duerme, no va a trabajar. Elena está todo el día encerrada en su habitación. Yo intento mantener la casa en orden, pero es difícil. Lo sé. Y lo siento. Pero no puedo volver. No todavía. No te pedimos que vuelvas. Solo queremos que estés bien. Lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo, lo estoy. Colgué y me tumbé en la cama. La brisa del mar entraba por la ventana abierta. Cerré los ojos y sonreí. Al día siguiente empezaba el taller de pintura.
Al día siguiente, Marina volvía a nacer. Pero lo que no sabía era que, al otro lado del país, Javier había tomado una decisión. Había localizado mi número a través de una agencia de detectives. Sabía que estaba en Almería. Y esa misma noche, había cogido el coche y había empezado a conducir hacia el sur, con el depósito lleno de gasolina y el corazón cargado de promesas. La tormenta se acercaba. Y yo, sin saberlo, estaba justo en el centro. El jueves siguiente, a las 5 de la tarde, me presenté en el taller de Ana Beltrán. Estaba en una calle estrecha del casco antiguo, en un edificio de fachada blanca con una puerta de madera desgastada por el salitre. Subí unas escaleras empinadas y llegué a una sala amplia, llena de luz natural que entraba por unos ventanales enormes. Caballetes, lienzos, tubos de pintura esparcidos sobre mesas de madera. Olía a óleo, a trementina, a creatividad. Ana resultó ser una mujer menuda, de pelo corto y oscuro, con unos ojos verdes que parecían mirar más allá de lo visible. Tendría unos 45 años, pero su energía era la de una adolescente. Me saludó con un apretón de manos firme y una sonrisa sincera. Tú debes ser Marina. La dueña de la galería me habló de ti. Dijo que te quedaste hipnotizada frente al cuadro de la mujer en la ventana. Así es. Me sentí identificada. Eso significa que tienes alma de artista. Siéntate, vamos a empezar. Éramos 6 alumnos en total. 2 hombres jubilados que querían ocupar su tiempo, una chica joven que estudiaba bellas artes, una mujer de mediana edad que buscaba una terapia alternativa, y yo. Ana nos pidió que pintáramos algo que representara nuestro estado de ánimo actual. Sin pensar, sin juzgar. Solo dejar que el pincel hablara. Cogí un lienzo blanco, mezclé colores en la paleta, y empecé a pintar. No sabía lo que estaba haciendo. Mis manos se movían solas, guiadas por algo más profundo que la razón. Pinté un mar oscuro, un cielo gris, y una figura femenina de espaldas, mirando hacia el horizonte. Cuando terminé, me sorprendió lo que había creado. Era triste, sí. Pero también era poderoso. Ana se acercó, observó el cuadro en silencio, y luego asintió. Hay dolor aquí. Pero también hay fuerza. Mucha fuerza. ¿Sabes lo que has pintado, Marina? ¿El qué? Tu renacimiento. La mujer que mira al horizonte no está esperando. Está a punto de caminar hacia él. Sus palabras me atravesaron. Tenía razón. Sin saberlo, había pintado mi propio futuro. Esa noche, volví al hotel con las manos manchadas de pintura y el corazón ligero. Cené en mi restaurante habitual, pedí una copa de vino blanco, y brindé sola. Brindé por mí. Por la mujer que había resucitado. Pero la calma no duraría mucho. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, me encontré con Carmen, la dueña del hotel, con una expresión extraña en el rostro. Me miraba con una mezcla de complicidad y preocupación. Marina, ha venido un hombre preguntando por ti, dijo en voz baja. Llegó anoche, tarde. Dijo que era tu marido. Le dije que no sabía si estabas aquí, pero él insistió en esperar. Está en el comedor. El corazón me dio un vuelco. Dejé la taza de café sobre la mesa y giré la cabeza lentamente. Allí, sentado en una mesa junto a la ventana, con el pelo despeinado, la barba sin afeitar y los ojos hundidos, estaba Javier. Llevaba la misma camisa arrugada del día que me buscó en el hostal de Madrid. Parecía un hombre derrotado. Se levantó al verme. Dio unos pasos hacia mí, pero se detuvo a medio camino, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. Marina, dijo, y su voz sonó ronca, quebrada. Por fin te encuentro. ¿Cómo has sabido dónde estaba? Un detective. Lo siento, pero no me quedaba otra opción. Necesitaba verte. Hablar contigo. No tenías derecho. Lo sé. Pero vine igual. Porque te quiero, Marina. Y porque no puedo aceptar que todo termine así, sin lucha. Carmen nos observaba desde la barra, fingiendo limpiar una copa. Le hice una señal para que nos dejara solos. Asintió y desapareció en la cocina. Siéntate, dije, señalando la mesa.
Pero escúchame bien, no voy a volver a Madrid. No voy a volver a casa. Si has venido a pedirme eso, pierdes el tiempo. Javier se sentó enfrente de mí. Apoyó los codos en la mesa y enterró la cara entre las manos. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego, levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Tenía los ojos enrojecidos, las ojeras moradas. Parecía que no había dormido en días. No he venido a pedirte que vuelvas, dijo al fin. He venido a decirte que lo siento. Pero no un lo siento cualquiera. Un lo siento de verdad. De esos que salen del fondo del alma. Llevas 20 años sin decir lo siento, Javier. ¿Por qué iba a creerte ahora? ¿Por qué he cambiado? Porque he visto lo que tú veías cada día. Porque he leído tu diario, he visto tus cuadros, he hablado con Sofía, con tus amigos, con la gente que te conocía antes de que te convirtieras en mi sombra. Y me he dado cuenta de que nunca supe quién eras. ¿Y quién soy? Eres una mujer que dejó sus sueños por nosotros. Que vendió sus pinturas para pagar la comunión de Carlos. Que se quedó en casa cuidando a tu madre mientras yo viajaba por trabajo. Que se tragó las lágrimas para que nosotros fuéramos felices. Y nosotros, ciegos, egoístas, nunca lo vimos. Las palabras de Javier me golpearon como un puñetazo en el estómago. No porque fueran nuevas, sino porque eran ciertas. Y porque dolía oírlas en voz alta. ¿Y ahora qué? Pregunté, con la voz temblorosa. Ahora que lo sabes todo, ¿qué cambia? Cambia que voy a luchar por ti. No para que vuelvas a casa, sino para que confíes en mí otra vez. Para que me dejes demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Eso llevará años, Javier. Años de trabajo, de paciencia, de demostraciones. Tengo años. Tengo el resto de mi vida. Me quedé callada. No sabía qué responder. Una parte de mí, la parte herida, quería echarlo de allí, decirle que se fuera, que no merecía ni un minuto más de mi tiempo. Pero otra parte, la parte que aún recordaba los buenos momentos, los primeros años, las promesas de juventud, quería darle una oportunidad. Vamos a dar un paseo, dije, levantándome. Por el puerto. Necesito aire. Caminamos en silencio hasta el puerto. El sol de la mañana calentaba, pero la brisa del mar suavizaba el calor. Los barcos de pesca mecían sus cascos pintados de colores vivos. Gaviotas revoloteaban sobre nuestras cabezas, buscando restos de pescado. Nos sentamos en un banco de piedra frente al mar. Javier miraba el horizonte, perdido en sus pensamientos. Yo observaba las olas romper contra el muelle, una y otra vez, incansables. He dejado el trabajo, dijo de repente. Me giré hacia él, sorprendida. ¿Qué? He dejado el trabajo. Presenté la dimisión el lunes. Ya no soy socio del despacho. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que pasaba más tiempo con mis clientes que contigo. Que anteponía las reuniones a las cenas familiares. Que me perdí los cumpleaños de mis hijos, las obras de teatro del colegio, las vacaciones en familia. Todo por el puto trabajo. Y al final, ¿para qué? Para tener una cuenta corriente llena y un corazón vacío. No supe qué decir. Javier siempre había sido un hombre ambicioso, obsesionado con su carrera. Que hubiera dejado su trabajo, su estatus, su identidad profesional, era algo que jamás habría imaginado. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pregunté. No lo sé. Abrir un pequeño negocio, tal vez. O dedicarme a algo que me llene de verdad. Lo importante no es el qué, sino el cómo. Y quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo contigo, si me dejas. Javier, no voy a volver a Madrid. Me gusta Almería. Me gusta la luz, el mar, la tranquilidad. He empezado un taller de pintura. Por primera vez en 20 años, estoy haciendo algo por mí misma. No te pido que vuelvas. Me quedaré aquí. Buscaré un piso, un trabajo, lo que sea. Pero no quiero estar lejos de ti. No quiero perderte. Eso es una locura. Tienes una vida en Madrid. Mi vida está donde tú estés.
Siempre lo he estado, solo que era demasiado estúpido para darme cuenta. Me quedé mirando el mar. Las olas seguían rompiendo, incansables. El viento me revolvía el pelo. Sentía el peso de sus palabras, de su mirada, de su presencia. Pero también sentía el peso de 20 años de silencio, de soledad, de sacrificio. Necesito tiempo, Javier. Tiempo para pensar, para sanar, para decidir qué quiero hacer con mi vida. No puedo tomar una decisión ahora, aquí, bajo presión. Tómate todo el tiempo que necesites. Esperaré. He esperado 20 años para abrir los ojos. Puedo esperar un poco más para recuperarte. Se levantó, me miró una última vez, y luego se alejó lentamente, caminando por el paseo marítimo. Su silueta se fue haciendo pequeña hasta desaparecer entre la gente. Me quedé sola en el banco, frente al mar. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, liberadoras. No sabía si lo que había hecho era correcto. No sabía si Javier merecía otra oportunidad. Pero sí sabía una cosa, por primera vez en mi vida, la decisión era mía. Solo mía. Esa noche, llamé a Sofía. Ha venido a verme. ¿Quién? ¿Javier? Sí. Está en Almería. Ha dejado el trabajo. Dice que quiere quedarse aquí, cerca de mí. ¿Y tú qué quieres? No lo sé. Una parte de mí quiere creerle. Otra parte quiere mandarlo al carajo. Las dos partes tienen razón, Marina. Pero solo tú puedes decidir cuál escuchas. ¿Y si me equivoco? Si te equivocas, te levantas y sigues adelante. Como has hecho hasta ahora. Eres más fuerte de lo que crees. Colgué y me quedé mirando el techo de la habitación. Afuera, el mar seguía rugiendo. Dentro de mí, algo empezaba a calmarse. No había respuestas claras. No había caminos fáciles. Pero había una certeza, fuera lo que fuera que decidiera, sería mi decisión. Y eso, después de 20 años, era más de lo que había tenido nunca. Pasaron 2 semanas desde aquella conversación en el puerto. 2 semanas en las que Javier no desapareció, como yo esperaba, sino que se quedó. Alquiló un pequeño apartamento en la calle de la Reina, a 10 minutos a pie del hotel donde yo me alojaba. Cada mañana, cuando salía a caminar por la playa, lo encontraba sentado en el mismo banco, con un café en la mano y una sonrisa tímida. No me presionaba. No me pedía nada. Solo estaba allí, presente, esperando. Esa constancia me desconcertaba. Durante 20 años, Javier había sido un hombre impaciente, que quería todo para ayer. Que se enfadaba si el tráfico le retrasaba 5 minutos. Que golpeaba la mesa con el puño cuando las cosas no salían como él quería. Verlo ahora, sentado pacientemente en un banco, mirando el mar, era como observar a un extraño. Una tarde, después de mi clase de pintura, lo encontré esperándome a la salida del taller. Llevaba una bolsa de papel en la mano. No he venido a molestarte, dijo rápidamente, al verme fruncir el ceño. Solo quería traerte esto. Me tendió la bolsa. La abrí con curiosidad. Dentro había un cuaderno de dibujo de tapas negras y un juego de lápices de colores profesionales. Los mejores que había visto en años. ¿Cómo sabías que necesitaba esto? Le pregunté a Ana, la profesora del taller. Me dijo que usabas materiales prestados. Pensé que te vendría bien tener los tuyos propios. Me quedé sin palabras. Durante 20 años, Javier nunca me había comprado un regalo que no fuera práctico, una batidora nueva, un juego de sartenes, un exprimidor eléctrico. Cosas para la casa, para la familia, nunca para mí. Y ahora, este cuaderno, estos lápices, eran solo míos. Gracias, dije, y la palabra me salió ronca, apenas un susurro. De nada. No te entretengo más. Que tengas buena tarde. Se dio la vuelta y se fue, caminando calle abajo con las manos en los bolsillos. Lo vi alejarse y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una pequeña grieta en el muro que había construido a mi alrededor. Esa noche, mientras cenaba en mi restaurante habitual, sonó el móvil. Era Elena. Llevaba días sin hablar con ella.
desde aquella llamada tensa desde el hostal de Madrid, solo habíamos intercambiado mensajes cortos, fríos, llenos de silencio. Contesté. Mamá, su voz sonaba diferente. Más adulta. Más seria. ¿Puedo ir a verte? La pregunta me pilló por sorpresa. ¿A Almería? Sí. Necesito hablar contigo. En persona. Carlos me ha contado lo del taller de pintura, lo de papá, todo. Y necesito verte. Claro, hija. Cuando quieras. Mañana. Cojo el tren de las 7 de la mañana. Llego a mediodía. Te espero en la estación. Colgué y me quedé mirando el plato de pescado medio vacío. Elena nunca había sido de gestos impulsivos. Siempre había sido la hija práctica, la que planificaba todo con antelación, la que nunca hacía nada sin una razón. Que hubiera decidido venir a verme de un día para otro significaba que algo grave estaba pasando. A la mañana siguiente, la esperaba en la estación de Almería con el corazón en un puño. El tren llegó puntual, y entre la multitud de viajeros que descendían, vi su figura delgada, su melena castaña recogida en una coleta, sus ojos grandes y cansados. Llevaba una mochila pequeña y una expresión que no supe descifrar. Mamá, dijo al verme, y se lanzó a mis brazos. La abracé fuerte. Olía a su perfume habitual, ese que le había regalado hacía 3 navidades, pero también olía a algo más, a tristeza, a noches sin dormir, a lágrimas contenidas. Vamos, hija. Vamos a la playa. Hablamos allí. Caminamos hasta el paseo marítimo. El sol brillaba alto, el mar estaba en calma, pero entre nosotras flotaba una tensión que ni la brisa podía disipar. Nos sentamos en un banco, el mismo donde días atrás había hablado con Javier. Elena guardó silencio durante un largo rato, mirando las olas. Mamá, he hecho algo horrible, dijo al fin, con la voz rota. ¿Qué ha pasado, hija? He dejado a Marcos. Marcos era su novio de toda la vida. Llevaban juntos desde segundo de carrera, 5 años. Hablaban de boda, de niños, de futuro. Yo siempre había pensado que eran la pareja perfecta. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que estaba repitiendo tu historia, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Él trabajaba hasta tarde, yo le preparaba la cena, le planchaba la ropa, le resolvía la vida. Y él ni siquiera me preguntaba cómo había sido mi día. Un día, estábamos cenando, y le dije que estaba cansada. Me miró y dijo, ¿cansada de qué? Si tú no trabajas. Esa frase me golpeó como un látigo. ¿Cuántas veces la había escuchado yo misma, en boca de Javier, en boca de mis propios hijos? ¿Cansada de qué? Si tú no trabajas. ¿Y qué hiciste? Le partí un plato en la cabeza, dijo Elena, y entre las lágrimas esbozó una sonrisa. Bueno, no literalmente. Pero le dije que se fuera. Que no quería verlo nunca más. Y entonces entendí lo que tú sentiste cuando te fuiste de casa. Ese vacío, ese miedo, pero también esa libertad. La abracé. La apreté contra mí como cuando era pequeña y tenía una pesadilla. Has hecho lo correcto, hija. Duele, pero es lo correcto. Lo sé. Pero no sé cómo seguir adelante. No sé quién soy sin él. Eso es justo lo que tienes que descubrir. Y para eso necesitas tiempo. Tiempo para ti sola. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me miró fijamente. Mamá, ¿tú crees que papá puede cambiar? La pregunta me descolocó. ¿Por qué me preguntas eso? Porque lo he visto. He visto cómo ha cambiado desde que te fuiste. Cocina, limpia, intenta hablar con nosotros. El otro día lo encontré llorando en tu habitación, con tu albornoz abrazado. Nunca había visto llorar a papá. No lo sé, Elena. Quiero creer que sí. Pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que todo esto sea temporal. De que cuando vuelva a casa, todo vuelva a ser como antes. De que me convierta otra vez en la mujer invisible. Elena cogió mi mano y la apretó con fuerza. Mamá, si vuelves a casa, no será la misma de antes. Porque tú ya no eres la misma.
Y si papá no cambia, te volverás a ir. Y esta vez, nos iremos todos contigo. Sus palabras me llegaron al alma. Mi hija, la que siempre había sido más distante, más fría, estaba diciendo exactamente lo que necesitaba oír. Pasamos el resto del día juntas. Le enseñé el taller de pintura, le presenté a Ana, le mostré mis primeros cuadros. Elena los observó en silencio, con una mezcla de admiración y culpabilidad en los ojos. Mamá, estos cuadros son preciosos. ¿Por qué nunca nos enseñaste que pintabas? Porque lo olvidé. Me olvidé de que existía esa parte de mí. No la olvides nunca más, mamá. Prométemelo. Te lo prometo. Esa noche, cenamos las dos en el restaurante del puerto. Pedimos pescadito frito, gambas a la plancha, y una botella de vino blanco. Reímos, lloramos, hablamos de todo y de nada. Por primera vez en años, sentí que tenía una hija. No una niña a la que cuidar, sino una mujer con la que compartir la vida. Antes de irse, al día siguiente, Elena me abrazó largamente en la estación. Mamá, voy a cambiar mi vida. Voy a buscar un trabajo que me guste, voy a aprender a estar sola, voy a ser feliz. Y quiero que tú también lo seas. Lo seré, hija. Lo seré. El tren arrancó. Elena se asomó por la ventanilla y agitó la mano hasta que su figura se perdió en la distancia. Me quedé sola en el andén, pero no me sentí sola. Me sentí acompañada por algo más fuerte que la presencia física, el amor de mi hija, recién descubierto, recién nacido. Esa tarde, cuando volví al hotel, me encontré con una sorpresa. Carmen, la dueña, me entregó un sobre con mi nombre escrito con letra temblorosa. Lo abrí. Dentro había una carta de Javier. Marina. Sé que Elena ha estado aquí. Lo sé porque la vi en la estación cuando llegaba, y no quise molestarlas. Me alegro de que hayáis podido hablar. Quiero que sepas que no voy a rendirme. No voy a dejar de intentarlo. Pero también quiero que sepas que respeto tus tiempos. Si necesitas 1 año, esperaré 1 año. Si necesitas 10, esperaré 10. He empezado a buscar trabajo aquí, en Almería. He encontrado algo en una pequeña empresa de logística. No es el puesto que tenía en Madrid, pero no me importa. Prefiero ganar menos y tenerte cerca que ganar mucho y tenerte lejos. Sé que no te lo he dicho nunca, pero siempre supe que eras especial. Desde el primer día que te vi, en aquella fiesta universitaria, con ese vestido azul y esa sonrisa que iluminaba la habitación. Me enamoré de ti entonces, y no he dejado de amarte ni un solo día. Pero confundí el amor con la comodidad. Confundí tenerte con poseerte. Y te perdí. No te pido que me perdones. Te pido que me dejes intentar merecer tu perdón. Siempre tuyo. Javier. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo. No lloré. Pero sentí algo caliente expandirse en mi pecho. Algo que llevaba mucho tiempo apagado y que empezaba a encenderse de nuevo. Esa noche, antes de dormir, cogí el cuaderno que Javier me había regalado y empecé a dibujar. Dibujé el mar, dibujé el puerto, dibujé una figura masculina sentada en un banco, esperando. Y al lado, dibujé una mujer que caminaba hacia él, lentamente, sin prisa, pero sin pausa. No sabía si ese dibujo era un presagio o un deseo. Pero por primera vez, no me importaba la respuesta. Lo importante era que estaba dibujando. Lo importante era que estaba viva. Pasaron 3 semanas desde la visita de Elena. 3 semanas en las que mi vida en Almería adquirió una rutina que nunca había tenido, clases de pintura los martes y jueves, paseos por la playa al atardecer, cenas solitarias en el restaurante del puerto, y llamadas nocturnas con Carlos y Elena, que se habían convertido en el ancla que mantenía mi cordura a flote. Javier seguía en Almería. Había encontrado trabajo en una empresa de transporte, un puesto administrativo que nada tenía que ver con su anterior vida de ejecutivo. Lo veía de vez en cuando, en el mercado, en la playa, en algún bar. Siempre me saludaba con una sonrisa respetuosa, sin invadir mi espacio, sin presionarme. Pero su presencia constante, silenciosa, empezaba a calar en mí como el agua que erosiona la piedra. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza del hotel,
recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era mi abogada, la doctora Jiménez, a quien había contactado semanas atrás para iniciar los trámites de separación. Señora Marina, buenos días. Le llamo porque tenemos que avanzar con el proceso. He preparado los documentos de separación de bienes y la solicitud de divorcio. Necesito que pase por el despacho para firmarlos. También necesito su autorización para presentar la demanda en el juzgado de Madrid. El corazón me dio un vuelco. Divorcio. La palabra sonaba tan definitiva, tan irrevocable. Durante semanas había evitado pensar en ello, refugiándome en la rutina de mis clases de pintura y mis paseos solitarios. Pero la realidad me alcanzaba, implacable. ¿Tengo que ir a Madrid?, pregunté, con la voz temblorosa. No es necesario. Podemos hacerlo por videoconferencia, pero sería mejor que viniera. Hay algunos detalles que prefiero explicarle en persona. De acuerdo. Iré la semana que viene. Colgué y me quedé mirando el mar. Las olas rompían contra la orilla con la misma cadencia de siempre, indiferentes a mi tormenta interior. El divorcio. La palabra resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Durante 20 años, había sido la esposa de Javier. Mi identidad estaba tan ligada a la suya que no sabía quién sería yo sin ese vínculo. Pero también sabía que no podía seguir viviendo en el limbo, suspendida entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Esa tarde, mientras caminaba por la playa, me encontré con Javier. Estaba sentado en su banco habitual, leyendo un libro. Al verme, cerró el volumen y me sonrió. Hola, Marina. ¿Todo bien? Tengo que ir a Madrid la semana que viene, dije, sin rodeos. Mi abogada quiere que firme los papeles del divorcio. El rostro de Javier se descompuso. Durante un instante, vi en sus ojos el reflejo de un hombre que se derrumba por dentro. Pero se recompuso rápidamente y asintió con la cabeza. Entiendo. ¿Quieres que te acompañe? La pregunta me sorprendió. ¿Acompañarme al divorcio? Sí. No para impedirlo. Para apoyarte. Para estar ahí si necesitas algo. Para demostrarte que, pase lo que pase, no voy a dejarte sola. Lo miré largamente. Su barba estaba más poblada que en Madrid, su piel más bronceada por el sol de Almería. Tenía un aspecto más saludable, más humano, menos ejecutivo. Por primera vez en años, vi al hombre del que me había enamorado, no al fantasma en el que se había convertido. No sé si es buena idea, respondí. Va a ser un día difícil. Por eso mismo. Porque va a ser un día difícil. No quiero que lo enfrentes sola. Javier. No me digas que no. Solo déjame estar ahí. En la sala de al lado, en la calle, donde tú quieras. Pero déjame estar. Suspiré. El cansancio de semanas de tensión se acumulaba en mis hombros. De acuerdo. Pero no intervengas. No hables. Solo estate ahí. Te lo prometo. El lunes siguiente, tomamos el tren juntos hacia Madrid. El viaje fue extraño, lleno de silencios cómplices y conversaciones triviales. Javier me habló de su nuevo trabajo, de lo mucho que le gustaba la tranquilidad de Almería, de cómo había redescubierto el placer de leer. Yo le hablé de mis clases de pintura, de los progresos de Elena, de la nueva vida que estaba construyendo. Evitamos hablar del divorcio, como si nombrarlo pudiera materializarlo antes de tiempo. Llegamos a Madrid a media tarde. La ciudad me recibió con su bullicio habitual, sus calles atestadas, su ritmo frenético. Todo me parecía ajeno, distante, como si hubiera vivido en otro planeta durante las últimas semanas. Cogimos un taxi hasta el despacho de la abogada, en el barrio de Salamanca. Javier esperó en una cafetería de la esquina, tal como había prometido. La doctora Jiménez me recibió con una sonrisa profesional. Era una mujer de unos 50 años, pelo corto canoso, gafas de pasta negra, y una mirada penetrante que parecía leer mis pensamientos. Marina, siéntese. Tenemos varias cosas que tratar. Me senté frente a su escritorio, con las manos sudorosas y el estómago encogido. Sobre la mesa, una carpeta gruesa con mi nombre, Marina García López vs Javier Herrero Díaz.
Ver mi nombre escrito en un expediente judicial me hizo sentir extraña, como si estuviera hablando de otra persona. He preparado la solicitud de divorcio basada en la separación de hecho y en el cese efectivo de la convivencia, explicó la abogada. También he solicitado la liquidación de la sociedad de gananciales. Según mis cálculos, le corresponde el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo la vivienda familiar y las cuentas conjuntas. ¿Y él está de acuerdo? Su marido ha sido informado, pero aún no ha respondido oficialmente. Sin embargo, tengo entendido que no va a poner objeciones. Esa información me sorprendió. Javier siempre había sido muy celoso con el dinero, muy controlador con las finanzas. Que aceptara dividir los bienes sin pelear era inesperado. Hay otro asunto, continuó la abogada. Su marido ha solicitado la custodia compartida de los hijos, pero como ambos son mayores de edad, eso queda fuera del proceso. Sin embargo, ha incluido una cláusula en la que se compromete a pagarle una pensión compensatoria durante los próximos 5 años, dada su dedicación exclusiva al hogar durante el matrimonio. Abrí los ojos como platos. ¿Él ha pedido eso? Sí. Personalmente, me sorprendió. No es habitual que la parte demandada ofrezca una pensión voluntariamente. Pero demuestra buena fe. No supe qué decir. Javier, el hombre que durante 20 años había controlado cada euro, cada gasto, cada decisión financiera, estaba ofreciéndome una pensión sin que yo la hubiera pedido. ¿Era culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O un intento desesperado de demostrar que había cambiado? Firme aquí, aquí y aquí, dijo la abogada, señalando varias líneas marcadas con una X. Cogí el bolígrafo. Mi mano temblaba. La punta del bolígrafo rozó el papel, y durante un instante, todo se detuvo. 20 años de matrimonio. 2 hijos. Una casa. Una vida entera construida juntos. Y todo iba a reducirse a unas cuantas firmas en un documento legal. Respiré hondo. Y firmé. La primera firma. La segunda. La tercera. Cuando terminé, dejé el bolígrafo sobre la mesa y exhalé el aire que había estado conteniendo durante años. No sentí alivio. No sentí tristeza. Sentí algo más parecido a la calma. Como si hubiera estado sosteniendo una piedra enorme durante mucho tiempo y, por fin, la hubiera soltado. En unos días, el juzgado admitirá la demanda y se fijará una fecha para la vista, explicó la abogada. No se preocupe, será un trámite rápido. En un mes, todo habrá terminado. Gracias, doctora. Salí del despacho con las piernas temblorosas. En la calle, el sol de la tarde me cegó por un instante. Caminé hasta la cafetería donde esperaba Javier. Lo vi sentado junto a la ventana, con las manos alrededor de una taza de café vacía. Al verme, se levantó de inmediato. ¿Cómo ha ido? He firmado. Asintió lentamente. No preguntó más. Pagó el café y salimos a la calle. Caminamos en silencio por la calle Serrano, entre tiendas de lujo y gente con prisas. Llegamos a la Plaza de la Independencia y nos sentamos en un banco, bajo la sombra de la Puerta de Alcalá. Javier, ¿por qué has ofrecido la pensión? Pregunté, rompiendo el silencio. Porque te lo debía. Porque durante 20 años trabajaste para esta familia sin cobrar un sueldo, sin vacaciones, sin días libres. Mereces algo a cambio. Podrías haber peleado. Podrías haberme dado menos. Podría. Pero no quiero. No quiero que nuestra historia termine con una guerra. Quiero que termine con dignidad. Con respeto. Lo miré. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Había en ellos una determinación que no le había visto nunca. ¿Y después? Pregunté. Después del divorcio, ¿qué? Después, seguiré en Almería. Seguiré esperando. Seguiré demostrándote que puedo ser el hombre que mereces. Y si un día decides darme otra oportunidad, estaré ahí. Y si no, también estaré ahí. Como amigo, como compañero, como lo que sea que necesites. ¿Y si nunca vuelvo contigo? Entonces habré perdido a mi mujer,
pero habré ganado una lección. Y esa lección vale más que cualquier otra cosa. Me quedé callada. El sol se ponía detrás de la puerta de Alcalá, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Madrid, la ciudad donde me había casado, donde había criado a mis hijos, donde había sido feliz y desgraciada, se despedía de mí con un atardecer espectacular. Volvamos a Almería, dije. Mañana. ¿Esta noche no te quedas a ver a los niños? Los he visto esta mañana, antes de ir al despacho. Elena está bien. Carlos está bien. Ya no me necesitan como antes. ¿Y tú? ¿Me necesitas a mí? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. No lo sé, Javier. Pero si sé una cosa, no quiero estar sola esta noche. No dijo nada. Solo asintió, cogió mi mano, y la apretó suavemente. No era una declaración de amor. Era una tregua. Un alto en el fuego. Un primer paso hacia un terreno desconocido. Esa noche, cenamos juntos en un pequeño restaurante cerca de la estación de Atocha. Pedimos vino tinto, compartimos una tabla de quesos, y hablamos de cosas sin importancia. Del tiempo, de la comida, de los viajes que nunca hicimos. Evitamos el pasado y el futuro. Nos refugiamos en el presente, en ese instante frágil y efímero. Cuando el tren partió hacia Almería, ya había anochecido. Íbamos sentados uno al lado del otro, mirando por la ventanilla las luces de Madrid que se alejaban. Javier se quedó dormido en algún momento, con la cabeza apoyada contra el cristal. Lo observé dormir, viendo cómo su pecho subía y bajaba al ritmo de su respiración. Por primera vez en años, no sentí resentimiento. No sentí rabia. Solo una tristeza suave, como una marea que sube lentamente, y una pequeña chispa de esperanza que se negaba a apagarse. El divorcio estaba en marcha. Pero algo nuevo, algo frágil e indefinido, también estaba naciendo. Y no sabía si sería suficiente para reconstruir lo que habíamos roto. Pero por primera vez, estaba dispuesta a averiguarlo. Pasaron 3 meses desde aquella noche en el tren. 3 meses en los que mi vida dio un giro que jamás habría imaginado. El divorcio se formalizó en un juzgado de Madrid, una mañana gris de noviembre, sin dramatismo, sin lágrimas, sin reproches. Firmé los papeles, el juez estampó su sello, y de repente, después de 27 años, ya no era la señora de Javier Herrero. Volvía a ser Marina García. Solo Marina. Esa misma semana, alquilé un pequeño piso en el centro de Almería, cerca de la Plaza de la Constitución. Tenía 2 habitaciones, una cocina diminuta, y un balcón desde el que se veía el mar. Era mío. Solo mío. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio que no compartía con nadie, que no tenía que decorar según el gusto de otro, que no era un escenario para la vida de los demás. Colgué mis cuadros en las paredes. Puse mis libros en las estanterías. Compré plantas, cojines de colores, una lámpara de pie que proyectaba sombras suaves en el techo. Cada objeto era una declaración de independencia. Cada rincón, una victoria sobre el pasado. El taller de pintura se convirtió en el centro de mi existencia. Ana, mi profesora, me animó a participar en una exposición colectiva de artistas locales. Al principio me negué, convencida de que mis cuadros no eran lo suficientemente buenos. Pero ella insistió, y una tarde de diciembre, me encontré colgando mis obras en las paredes de la galería La Luz del Sur. La noche de la inauguración, estaba tan nerviosa que apenas podía respirar. Llevaba un vestido negro sencillo, el pelo suelto, y los labios pintados de rojo. Me miraba en el espejo del baño de la galería y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos brillantes, las mejillas sonrosadas, una sonrisa que no era forzada. Parecía feliz. La galería se llenó de gente. Amigos de Ana, vecinos del barrio, curiosos que habían visto los carteles en la calle. Entre la multitud, distinguí a Carlos y a Elena, que habían viajado desde Madrid para apoyarme. También vi a Sofía, mi hermana, con los ojos llenos de lágrimas. Y al fondo, apoyado contra la pared, con una copa de vino en la mano y una sonrisa tímida, estaba Javier. Mis cuadros colgaban en las paredes, iluminados por focos cálidos. Eran paisajes marinos, retratos de mujeres solitarias,
escenas de la vida cotidiana en Almería. Pero el que más atención atrajo fue uno que había pintado la semana anterior, inspirado en una foto antigua que encontré en el fondo de una caja, una mujer joven, con un vestido azul, sonriendo frente a una puesta de sol. Era yo. La yo de antes. La que había enterrado durante 20 años. Un hombre mayor, de pelo blanco y gafas redondas, se acercó a contemplar el cuadro. Lo observó en silencio durante varios minutos, y luego se giró hacia mí. ¿Es usted la artista? Sí, y respondí, con la voz temblorosa. Este cuadro es extraordinario. La luz, la composición, la expresión de la mujer, transmite una mezcla de nostalgia y esperanza que es difícil de lograr. ¿Está en venta? ¿No lo había pensado? Le ofrezco 1000 euros. Me quedé sin palabras. 1000 euros. Por un cuadro que había pintado en mi salón, con mis propias manos, con mis propias emociones. Miré a Ana, que asintió con una sonrisa orgullosa. Acepto, dije, y mi voz sonó firme, segura. El hombre me tendió una tarjeta de visita. Era crítico de arte de un diario nacional. Me pidió mi número, mi correo, mi web. Dijo que quería escribir sobre mi obra. Dijo que tenía talento. Dijo que mi historia, la de una mujer que retomaba su sueño a los 50 años, era inspiradora. Cuando el hombre se fue, me quedé paralizada en medio de la galería, rodeada de desconocidos que miraban mis cuadros, que comentaban mis pinceladas, que pronunciaban mi nombre. Marina García. No la esposa de. No la madre de. Solo Marina. Elena se acercó y me abrazó con fuerza. Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Yo también, mamá, dijo Carlos, uniéndose al abrazo. Los tres formamos un círculo, riendo y llorando al mismo tiempo. La gente nos miraba, sonriendo, sin entender del todo nuestra emoción. Pero nosotros sí sabíamos lo que significaba ese momento. Era la culminación de un viaje que había empezado con una vela solitaria en una cocina vacía. Más tarde, cuando la galería empezó a vaciarse, Javier se acercó. Llevaba el mismo traje azul que solía usar en Madrid, pero sin corbata, con el cuello de la camisa abierto. Parecía más relajado, más él mismo. Felicidades, Marina, dijo, tendiéndome un ramo de flores blancas. Tus cuadros son increíbles. Siempre supe que tenías talento, pero verlo aquí, colgado en una galería, no tengo palabras. Gracias, Javier. Por venir. Por todo. No me lo habría perdido por nada del mundo. Hubo un silencio. Luego, él sacó algo del bolsillo de la chaqueta. Era un sobre amarillo, doblado y gastado. Esto es para ti. Lo encontré entre tus cosas, cuando las empaqueté para la mudanza. Creo que deberías tenerlo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una foto. Una foto nuestra, de cuando éramos jóvenes, en una playa de Cádiz, el verano antes de casarnos. Los dos reíamos, abrazados, con el mar de fondo. En el reverso, alguien había escrito con letra temblorosa, Marina y Javier, eternamente jóvenes. La había olvidado, susurré. Yo no. La he tenido guardada todos estos años. En mi cartera, en mi mesa del trabajo, en mi mesilla de noche. Cuando las cosas se pusieron difíciles, la miraba y recordaba porque me enamoré de ti. Levanté la vista y lo miré. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Había en ellos una sinceridad que no le había visto nunca. Javier, no sé si podremos volver a ser lo que fuimos. Lo sé. Pero no quiero volver a ser lo que fuimos. Quiero ser algo nuevo. Algo mejor. Algo que construyamos juntos, desde cero, con los ojos abiertos. ¿Y si no funciona? Entonces habremos intentado. Y eso es más de lo que la mayoría de la gente hace. Guardé la foto en el bolsillo de mi vestido, cerca del corazón. No di una respuesta. No era el momento. Pero no le cerré la puerta. Por primera vez, la dejé entreabierta. Esa noche, después de la inauguración, volví a mi piso sola. Me senté en el balcón, con una taza de té caliente entre las manos, y miré el mar. La luna se reflejaba en el agua,
creando un camino plateado que se perdía en el horizonte. Saqué la foto del bolsillo y la contemplé largamente. Éramos tan jóvenes. Tan ingenuos. Tan llenos de sueños. ¿Dónde se había quedado aquella Marina? ¿Dónde, aquel Javier? Tal vez nunca desaparecieron del todo. Tal vez solo estaban dormidos, esperando el momento adecuado para despertar. El móvil vibró. Era un mensaje de Carlos. Mamá, hoy has sido la estrella. Te quiero. No cambies nunca. Sonreí. Luego, otro mensaje, de Elena. Mamá, gracias por enseñarme que nunca es tarde para ser feliz. Te adoro. Y otro, de Sofía. Marina, lo has conseguido. Has renacido. Estoy tan orgullosa de ti que no cago en mí. Y finalmente, uno de Javier. Marina, gracias por dejarme ser testigo de tu resurrección. Mañana, si quieres, te invito a cenar. Sin compromiso. Sin expectativas. Solo dos personas que tienen mucho que contarse. La decisión es tuya. Apagué el móvil y lo dejé sobre la mesa. El mar seguía allí, eterno, paciente. La luna seguía brillando. Y yo, Marina García, seguía viva. Miré el móvil apagado. Dentro de mí, dos voces peleaban. Una decía, no vuelvas a caer. Has sufrido bastante. Mereces estar sola, ser libre, no depender de nadie. La otra decía, todos merecen una segunda oportunidad. Tú también. Y tal vez, solo tal vez, él también. Cogí el móvil. Lo encendí. Leí el mensaje de Javier una vez más. Y luego, lentamente, con el pulso acelerado pero el corazón tranquilo, escribí una respuesta. A las 8. En el restaurante del puerto. El de siempre. Envié el mensaje y dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. No sabía lo que pasaría al día siguiente. No sabía si Javier había cambiado de verdad o si todo era una ilusión pasajera. No sabía si estábamos destinados a reconstruir lo que habíamos roto o a enterrarlo definitivamente. Pero sí sabía una cosa, había dejado de tener miedo. Miedo a equivocarme, miedo a sufrir, miedo a vivir. Durante 20 años, había vivido en modo supervivencia, aguantando, resistiendo, sin permitirme sentir. Ahora, por fin, estaba lista para arriesgarme. Al día siguiente, a las 8 en punto, entré en el restaurante del puerto. Javier ya estaba allí, sentado en la misma mesa donde habíamos cenado la noche de mi llegada a Almería. Llevaba una camisa blanca, el pelo recién cortado, y una sonrisa nerviosa. Hola, Marina, dijo, levantándose. Hola, Javier. Me senté frente a él. El camarero trajo 2 copas de vino blanco. Las olas rompían contra el muelle, rítmicas, constantes. El sol se ponía sobre el mar, tiñendo el cielo de colores imposibles. No sé por dónde empezar, dijo él. Por el principio, respondí. Como si nos conociéramos hoy. Javier sonrió. Una sonrisa genuina, sin máscaras, sin defensas. Hola, soy Javier. Trabajo en una empresa de logística. Me gusta leer, caminar por la playa, y ver el atardecer. Estoy divorciado, tengo 2 hijos maravillosos, y estoy aprendiendo a cocinar. Sonreí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro no era algo que temer, sino algo que construir. Hola, Javier. Soy Marina. Soy pintora. Vivo sola, tengo 2 hijos que me enseñan cada día lo que es el amor verdadero, y estoy aprendiendo a ser feliz. Encantado de conocerte, Marina. Igualmente, Javier. Brindamos. Las copas chocaron con un tintineo cristalino. El mar seguía allí, eterno. La luna empezaba a asomarse sobre el horizonte. Y yo, Marina García, 50 años, recién divorciada, pintora, madre, mujer, estaba lista para vivir el resto de mi vida. No sabía si Javier sería parte de ese futuro. No sabía si nuestros caminos volverían a cruzarse para siempre o solo por un tiempo. Pero sí sabía que, pasara lo que pasase,
Ya no sería la mujer que se levantaba a las 4 de la madrugada para servir a otros. Ahora, me levantaba a la hora que quería. Pintaba. Viajaba. Reía. Lloraba. Vivía. Y esa, después de todo, era la mayor victoria de todas.